En el uso de la palabra para completar el informe de la Comisión de Finanzas y Presupuesto, el diputado Lisandro Nieri. Otra vez lo mismo. Gracias, señor presidente. Bueno, me quiero referir en primer término a lo que estamos tratando en el día de hoy, ¿no? Esta es la autorización al Poder Ejecutivo para hacer uso del crédito por hasta la suma de 45.000 millones de dólares, ¿no? Los 31.914 millones de DEC, pero es el monto, un poco menos el monto equivalente. ¿A qué se destinarán los fondos de este nuevo crédito? Bueno, tal como lo establece la carta de intención dirigida por el ministro Guzmán y el presidente del Banco Central, el señor Miguel Pese, a la directora gerente del Fondo Monetario, a la cancelación del acuerdo stand-by 2018 y al financiamiento del déficit fiscal primario de este ejercicio. Quiero hacer alguna breve mención a estas jornadas de trabajo, esta intensa semana que hemos transitado, ¿no? Yo creo que primó, soy nuevo en esto, pero comparado con otras jornadas, bastante racionalidad y el entendimiento de que hay una obligación por el bien del país de evitar una cesación de pagos, ¿no? Un default, como se conoce, cesación de pagos, significaría inestabilidad, desorden, incertidumbre, es todo costo para el país, ¿no? Y claramente caería sobre nuestras pymes, tejido productivo y sobre cada uno de los habitantes del país con mayor incidencia en los sectores más desprotegidos, más vulnerables. Argentina debe honrar sus deudas. Creo que, insisto, en estas jornadas de estos días, tanto los diputados presentes como todos los invitados, asistieron gobernadores, cámaras empresarias, con dirigencia gremial, y hubo una coincidencia fuerte al respecto. Está claro que hay que dar los acalorados debates, las reflexiones históricas, y creo que tenemos que empezar a ser un poco más serios y dejar de hablar de deuda y empezar a hablar en esas reflexiones sobre los déficits que son el origen que después generan estas deudas. Creo que nuestra coalición demostró haber trabajado en estos días, estar a la altura de las circunstancias y con responsabilidad llegar al resultado de autorizar el financiamiento y evitar esta situación compleja que estamos a muy pocos días de que podría sufrir nuestro país. Y se menciona las largas jornadas. No debo olvidar decir que habría que revisar, creo, metodologías, ¿no? Hubo muchísimas preguntas, hubo una presencia de el ministro Guzmán con todo su equipo, Banco Central, titulares de AFIP, pero realmente tuvimos muchísimas preguntas que lamentablemente quedaron inconclusas. Creo que con una metodología más acorde, no 6 oradores y que las preguntas se pierdan, podríamos habernos llevado resultados mucho más concretos a todas nuestras dudas, que estuvieron, insisto, poco respondidas en muchísimos casos. Dicho esto, el Gobierno hemos terminado en un proyecto donde contaría con la autorización y poder avanzar, tarde, más de la mitad de mandato, 27 meses, pero poder avanzar sí en su programa económico, del cual recién ahora empezamos, a partir de la información publicada, a conocer algunos detalles. Respecto del programa, bueno, muchísimas dudas, ¿no? Realmente uno escucha un diagnóstico de la situación económica actual, la dio el ministro, la dio el presidente hace muy pocos días, el 1 de marzo acá mismo, que, bueno, no sabemos quién ve esa realidad, ¿no? Realmente no coincidimos en lo más mínimo. Mi pregunta es, si esa es la realidad, ¿por qué solicitar asistencia al Fondo Monetario Internacional para el financiamiento del déficit de este ejercicio? Por otro lado, también se conocen detalles respecto del programa, o la presentación que hace el ministro, que parece excelente el acuerdo logrado. Si así fuera, de vuelta, ¿por qué tan poco poder de convencimiento en su propio frente de gobierno, ¿no? Que no hay una convicción y una defensa del bloque oficialista en acompañar este programa? Ya del lado del sentido común, bueno, algunas apreciaciones que, insisto, aún al programa de gobierno
económico que debe establecer este gobierno, me parece oportuno, que está dado a conocer, así que debo señalar. Se habla y por eso hablo, perdón, de sentido común, ¿no? Se pone como un mérito ante una situación de dificultades que tenemos en nuestro país, de larguísima data, donde gastamos por sobre nuestras posibilidades, que se va a aumentar el gasto real. La verdad que vuelvo al sentido común y trato de aterrizar unas finanzas nacionales que son una cuenta fiscal que es bastante más compleja, con la misma dinámica que tenemos cada uno en nuestras casas, ¿no? Para que la gente nos entienda. Hay ingresos y hay egresos, no podemos de manera permanente estar gastando por sobre nuestras posibilidades. Yo me pregunto, ¿no hay gasto ineficiente en el Estado? Con números muy gruesos, ¿no? Pero en 20 años el peso del Estado en nuestra economía pasó de un 25 al 40% del producto. ¿No hay posibilidad de incorporar con trabajo criterioso, sin tener que dejar de prestar servicios de la misma calidad y calidad, de hacer más eficiente el gasto, gastar lo mismo para prestar o aún menos, que se tiene que hablar como un logro de gastar más? Yo creo que hay una obligación de quien administra fondos públicos de trabajar en ese sentido y estar todos los días buscando ese gasto ineficiente, ese gasto improductivo. En materia de resultado fiscal, no voy a hablar de la dinámica que tiene el proceso de consolidación fiscal, el sendero fiscal planteado, pero sí cómo se distribuye la carga en el tiempo, ¿no? Pasar de 3 a 0,9 está planteado con una carga en 2 años, en los 2 años que le quedan a este mandato, de un 1,1%. El primer año, donde puede que sí, puede que no van a tener la responsabilidad directa, se carga el otro. O sea, entonces, de lo que está planteado de obligación se carga la mitad en 2 años y la otra mitad en el año 2024. Decía recién que se anuncia como un logro con mayor gasto, ¿no es cierto? Si va a ser así, sin duda surge que va a ser con mayor presión fiscal, ¿no? Esto es distorsivo, esto atenta contra lo que necesitamos, que es crecer. Más presión sobre el patrimonio, con los revalúos o lo indicado por la titular de AFIP respecto de la multiplicación por 4 de los valores de los inmuebles, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar. Me parece que atentamos contra el crecimiento y reflexionar y ser un poquito más cuidadoso. Tenemos, por ejemplo, en materia vivienda, una gran dificultad que afrontan los inquilinos y esto claramente va a hacer que no crezca la oferta de metros cuadrados y por lo tanto va a agravar la situación. Mencioné el crecimiento. También se plantea como un gran logro que no se van a hacer reformas estructurales. Yo creo, a ver, ¿a alguien le queda duda que son necesarias hacer reformas estructurales? Según el programa, el promedio de crecimiento de los próximos 3 años es en un orden promedio, insisto, de 2,8, 3,6 anual. Si vemos Argentina, en los últimos 25 años ha alternado años de crecimiento, años de caída de su producto, pero si vemos el promedio, a mí me da 1,9. ¿De qué forma, sin reformas estructurales, vamos a lograr un crecimiento sostenido tanto más elevado que el crecimiento promedio que observamos en los últimos años? Tomé un ejemplo, podría tomar muchos. ¿No nos parece injusto el sistema previsional, por ejemplo, que requiere de modificaciones? No son sencillas de hacer las modificaciones, sin ninguna duda, hay derechos adquiridos. Nosotros tenemos jubilados que cobran hoy 32.600 pesos, cuidado de la mínima. Y hay otras situaciones de jubilaciones de privilegio que cobran 100 veces esa cantidad de jubilados. O sea, tenemos que sentar a 100 jubilados acá, probablemente la mitad del bloque, y serían 100 veces lo que cobra un solo jubilado con una jubilación de privilegio. Dicho esto, en el punto 15 del memorando de entendimiento, recién se establece hacia fines de diciembre de este año, o sea, 3/4 partes del mandato cumplido,
publicar un estudio para afianzar la equidad. Por Dios, ¿de qué equidad hablamos, no es cierto? Primero hay que lograr la equidad para luego afianzarla. Y la situación que mostré creo que claramente muestra que equidad no existe. Otro punto que marco del memorando, podría marcar un montón, pero bueno, tomé algunos ejemplos dados los tiempos, ¿no? No reconocer como un gran problema de nuestra economía el cepo cambiario y solo comprometer una hoja de ruta para relajar paulatinamente que se publicaría recién a fines de este año. O sea, a fin de este año, una hoja de ruta para relajar paulatinamente algo que claramente es de una gravedad tremenda para nuestra economía como es el cepo cambiario. Creo que si hicieran un diagnóstico realista de la situación y no el diagnóstico, insisto, que ven unos pocos funcionarios, otras serían las formas y velocidades de encarar un programa. Como dije recién, aun cuando sea exclusiva responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración y la ejecución del programa económico, me permito unas breves conclusiones sobre el programa que a mi entender veo ahora. Este programa nace obsoleto y poco transparente. Se generó con una situación de precios de los hidrocarburos que hoy es absolutamente distinta y eso fue una de las preguntas más reiteradas por nuestros diputados que el ministro eludió y no quiso responder. ¿Cuál es el cuadro tarifario para el decil de mayores ingresos? Porque atento a la situación de los hidrocarburos, aún sin esa, que fue la pregunta, eludió responder. A nosotros nos dan números muy, pero muy grandes. Este programa no promueve vía crecimiento el desarrollo de nuestro país, muy por el contrario, suma presión impositiva que atenta contra la posibilidad de crecer. Este programa es un programa tímido, es tibio, tal vez por resistencias internas, pero no se anima a hacer las reformas estructurales que el país requiere para lograr una senda sostenida de crecimiento. Este programa es un programa que es adicto a la inflación. La genera no cerrando el déficit y la necesita para cerrar sus cuentas. De más está decir cómo impacta la inflación en los sectores más vulnerables de nuestra población, ¿no es cierto? Es un programa que aún cumpliendo sus metas, aún cumpliendo las metas establecidas, deja a nuestro país en diciembre del 2023 en una situación de mayores desequilibrios macro que la observada en diciembre del 2019. Déficit fiscal primario, un déficit fiscal primario del 0.3, va a terminar un 500%, 5 veces por sobre ese 0.3, en 1.9. Deuda, termina con una deuda sensiblemente mayor en dólares, en pesos, en la equivalencia que quieran, en una deuda sensiblemente mayor, cercana a los 100.000 millones de dólares por sobre lo que tomó el presidente Fernández en el 2023. Reservas netas, aún cumpliendo las dificilísimas metas de acumulación de reservas de los próximos 2 años, termina con reservas netas menores a las que tomó el presidente Fernández cuando asumió. Yo creo que es un programa que no soluciona los problemas de nuestro país, con total claridad. Se otorga hoy una autorización de endeudamiento, un programa de facilidades extendidas 2022 de 45.000 millones de dólares. El objeto de ese programa, el financiamiento, como decía, del déficit 2022 y el financiamiento para cancelar el stand-by 2018. Se terminan las excusas, se terminan los pero empiecen a gobernar. Muchas gracias. Gracias, diputado Nieri.